Continuamos con Abriendo la Mañana y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Felipe Vallejo, especialista en comunicación estratégica, con quien vamos a conversar y con quien haremos un análisis sobre la proyección de los candidatos a la presidencia para este 2020. Bienvenido, Felipe, Abriendo la Mañana. No, buenos días, gracias por invitarme. Qué bueno, Felipe, vamos a empezar rápidamente con los candidatos, cómo tú lo analizas en sus redes, cómo lo ves y cómo lo perfilas. Y vamos primero a empezar con el de mayor a menor. Con el de mayor a menor de edad. De edad, con el expresidente Hipólito Mejía. ¿Cómo tú lo ves? O sea, la perspectiva de Hipólito Mejía en las redes sociales y de cara a la juventud. Bueno, en las redes sociales no ha cambiado tanto. De hecho, creo que sigue llamándose Llegó Papá. Sí. Pareciera que se congeló en el tiempo la campaña de 2012 porque pegó tan bien en esa época, cuando gana la convención del PRD en el 2011. Suena muy bien, pega muy bien el tema Llegó Papá. Las redes sociales tenían pocos años a nivel mundial, porque en 2007 fue que vinieron a entrar. Y entonces llega con Llegó Papá. Y ahora, en 2019, Hipólito Mejía sigue con el mismo tema de Llegó Papá, y entonces pareciera como que no evolucionó en términos de redes sociales, y eso obviamente pasa por un desgaste propio de la imagen de una persona que en ese momento fue candidato y casi gana las elecciones, en el 16 cae en las primarias y ahora no tiene grandes posibilidades de ser candidato. ¿Le afecta a Hipólito de que en el año 2012, como dijo ahorita tú, tenía aproximadamente 20 puntos por encima 2 meses antes de llegar a las elecciones de 2012 y perderla? En el 16 pierde nuevamente, o sea, ya ahora ya Hipólito prácticamente está en el crepúsculo de su carrera. Bueno, él mismo lo dijo, este es el último round de su carrera política, creo que tiene muy pocas posibilidades de ganar. En las redes sociales no ha hecho gran cosa en el sentido estratégico, está presente, se tuitea a veces, se publica algún tipo de video, mensaje, pero no veo esa gran estrategia detrás, como sí lo hizo en el 2012 y de una u otra manera en el 2016, pero con muchísima menos fuerza. Falta creatividad. Creo que le falta y creencia propia de que puede ganar. ¿Cómo así? No, perdón. ¿Cómo que creencia propia? No, pero yo, espérate. Felipe, así no. Felipe, pero él jura que va a ganar y él habla con propiedad y con seguridad. ¿A qué te refieres con creencia propia? Porque una cosa es decir, como ayer decía nuestro querido amigo Temo Montaz, que Gonzalo le iba a ganar 70-30 a Leonel Fernández. No sé, en que hay gente que no entiendo de dónde que saca los números. Pero de verdad que al equipo por lo menos le falta esa convicción de que efectivamente Hipólito puede ganar, porque es real la posibilidad de ¿O es real la posibilidad de que le pueda ganar a Luis Abinader en las primarias? Todo es posible en esta vida, pero es altamente improbable que Hipólito Mejía. ¿O altamente improbable? Altamente improbable. ¿Por qué? Porque así lo indican todos. Primero lo indican las encuestas creíbles de opinión. No me apego a las encuestas que son... Felipe, digamos, creíbles. ¿Cuáles son esas encuestas creíbles de opinión? Las que probablemente en este momento tengan, primero que nada, un peso histórico de haber sido un poco más certeras en términos de pronóstico. E imparcial. E imparciales, y obviamente si uno lo coloca a la par de los resultados reales de una elección. Entonces, en esas encuestas, y lo que también se puede palpar en la calle, en los medios de comunicación, es que la opinión pública está inclinada a elegir nuevamente a Luis Abinader como candidato a la presidencia, muy por encima, de Hipólito Mejía. Lo que pasa es que ellos se sienten seguros porque inscribieron más personas que Luis Abinader, según el equipo del ingeniero Hipólito Mejía. Según ellos, y de nuevo está la intención de voto, y otra cosa la movilización del voto. En este caso, quien pueda mover mejor los votos en unas primarias cerradas, quiere decir que está menos distorsionada que, por ejemplo, las primarias que van a ocurrir con el PLD, porque son abiertas, pueden ocurrir muchas irregularidades en el sentido de que es primera vez que esto se realiza. En el caso del PRM son primarias cerradas. Es un padrón finito, por tanto, finito en el sentido de muchísimo más pequeño. Claro. 1.300.000 algo, tengo entendido. 1.3. Entonces, en ese sentido, Luis Abinader tiene todas las posibilidades de ser el próximo candidato y me parece que así será. Vamos a, entonces, ¿tiene otra condición? No, vamos a pasar ahora con Luis Abinader. No, ahí mismo. Vamos a enlazarlo con Luis Abinader en las redes sociales. Luis Abinader, como le decía aquella vez, tiene mucha más una estrategia detrás. Se nota que cree profundamente en este tema de otro brazo de la comunicación, que son las redes sociales. Y creo que en ese sentido Luis Abinader ha hecho el trabajo. Obviamente hay un tema de carisma que no puede... Eso te iba a preguntar, y el lenguaje corporal también del precandidato Luis Abinader, como que me le falta algo. Sí, lo que tiene Hipólito Mejía, eso sí, a sus casi 80 años, es carisma. O sea, cada vez que habla el hombre, sale en todos los medios. Luis Abinader no tiene ese... De Danilo decían lo mismo y es presidente, decían que no tenía carisma, Helio.
Bueno, yo sigo insistiendo que Danilo Medina no es un candidato atractivo en el sentido del carisma. Pero ganó. Pero ganó, claro, Es una por distintas estrategia. circunstancias que ya no van al caso, Sí. pero definitivamente que eso es lo que le falta a Luis Abinader y las redes sociales. Por tanto, se debe invertir una estrategia, dinero, un equipo profesional en las redes sociales, porque ante la falta de carisma se debe suplir con otras habilidades. Pero Con está las sufriendo, redes ¿tú sociales. sientes que en las redes sociales Luis Abinader está actualizado? Está presente y conectado con la coyuntura porque no pasa una fecha o no pasa una situación de la cual todo el mundo hable, en la cual él participe activamente y eso es importante. Y sobre todo la interacción que él tiene Y la con juventud su- también, con la que está ciudadanía. muy activa. Y aparte, que tiene muchos candidatos jóvenes que le están haciendo un buen trabajo. claro Por ejemplo, que aquí sí. han venido mucho. Ahí está Laura Bisonó, está Liz, no recuerdo el apellido, que está como precandidata a una regiduría, entre Y otros. tiene un Tiene gran muchos equipo alrededor candidatos. de él también, como tú dices, joven, está el ingeniero Adolfo Pérez, también que es un colaborador Y cercano. muchas de él, mujeres muchos también, jóvenes, que eso es una, muy inteligente y bueno. una Pero, buena estrategia. ahora bien, tú hablaste de convicción. ¿Tú lo sientes convencido a Luis Abinader? Totalmente convencido. Un hombre que no baja del 80%, 70% en intención de voto internamente y que Internamente. tiene posibilidades muy buenas de enfrentar y ganar al eventual candidato del PLD, o por lo menos que va a ser una contienda muy cerrada, pues evidentemente que tiene que tener la convicción de que puede ganar. Y que de verdad representa el cambio, porque él no ha sido presidente. No ha sido presidente, representa, digamos, el cambio en términos teóricos. Vamos Sí. a decir que tiene que proponer en las propuestas, habría que entrar en materia ahí, pero definitivamente que algunas propuestas también tendría que revisarlas. Ha hablado incluso de expandir el tema de solidaridad cuando ha sido altamente criticado por un tema de que está supeditado a un cierto grado de clientelismo. Entonces, Sí. en ese sentido, creo que Luis Abinader... Hay unas promesas que él tiene que revisarlas. Sí, porque tiene que jugar en dos campos. El primero es promover el cambio, que efectivamente lo es, y segundo... Pero un cambio que sea posible y que sea sostenible. Eso es el tema, es un cambio posible en un país altamente conservador, altamente apegado a, digamos, a más antaño que... Y altamente corrupto. Bueno, eso ahí habría que ver, pero efectivamente que en República Dominicana hay serios problemas de institucionalidad que permiten entonces este grado de corrupción que hay. Y hablando de institucionalidad, ¿qué te parece, antes de que sigamos con los candidatos, esto de que los ministros de estos ministerios que tienen que ver con recaudación de fondos, como es la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, estén como dirigentes o encargados de campaña en ciertas áreas? ¿Qué te parece eso? Me parece que es propio de la institucionalidad de la República Dominicana. La ley de función pública es bastante clara en ese sentido de que los funcionarios son funcionarios todo el día. No es como que yo salgo de mi casa a trabajar de 8 a 4 y después de las 4 de la tarde puedo hacer otro tipo de Criterio actividades. para lo que dijeron que en su tiempo libre. Bueno, es discutible el hecho de que después de las 4 de la tarde puedo hacer lo que me da la gana, pero efectivamente que es un poco sensible el hecho de que existan funcionarios de ramas puramente técnicas que participen en actividades proselitistas, sobre todo en un ambiente donde efectivamente tenemos nuevas leyes. Bueno, hay que aplicarlas en ese sentido, pero habrá que someterlo a la justicia, porque parte de la institucionalidad es que este tipo de casos sean sometidos a la justicia. ¿Quién la se atreve? justicia ¿Y quién se decida. atreve a someterlo a la justicia? Bueno, el PRM ha dicho que va a someter a la justicia, vamos a ver si es real. Sí, dicho que van a investigar y van a hacer un expediente y también visitan a la Junta para que la Junta supervise y dé seguimiento a estos funcionarios. Yo dudo mucho que ocurran grandes consecuencias, quedan menos de 3 semanas para las primarias, pero definitivamente que, primero, no es primera vez que se hace, pero tampoco es un argumento para seguir haciéndolo mal. Es decir, si lo hice mal hace 10 o 15 años, la degradación Es institucional que nadie propia hace del país... nada, Felipe, nadie hace nada, por eso pasa. Vamos a seguir con los candidatos porque quiero también que me analicen junto de la Junta también electoral. Sí, por favor. Pero vamos primero con los candidatos. Pasamos entonces a la otra parcela. Terminamos en el PRM. Gonzalo Castillo en las redes sociales. Sí, lo primero es que no sé cuál es la cuenta oficial de Gonzalo Castillo. ¿Él la lanzó el día No, pasado? él primero no tenía Twitter. No, la cerró. Sí. Cerró la cuenta. Primero él no tenía, después la abrió, ahora la cerró. Pero hay dos cuentas, 3 cuentas, no entiendo. No, yo tampoco. Creo que el vértigo de la campaña parece que descolocó a los estrategas porque no entiendo. Tiene 2 o 3 cuentas, hay una que es Gonzalo 2020 RD, la otra no sé, pero a veces se publican y se dan retweet entre ellas mismas. Tú no sabes cuál oficial que te dice, Señores, esta es. yo que Exacto. sé Ok, cómo ahora, se manejan perdón. las redes sociales cuando se trata de Palacio, tú sabes que tienen muchísimas cuentas
tienen personas específicas para trabajar eso. Y una sola persona tiene hasta 50 cuentas. Ahora, una pregunta, antes de que pasemos eso. ¿En qué le beneficia al candidato Gonzalo Castillo pagarle a influenciadores que muchas veces no le suman? Porque una persona tenga 3 millones de seguidores, 4 millones, pero que no tenga ningún tipo de credibilidad. ¿En qué le puede beneficiar o hacerle daño al candidato? Porque incluso se le está pagando a muchos influenciadores, Instagramers, entre otros, para que apoyen al candidato y estén publicando cosas positivas de él. ¿En qué le beneficia eso? O tal vez le puede hacer más daño que bien. Gonzalo Castillo tiene 3 semanas para voltear una situación prácticamente que no puede controlar. Entonces no puede darse el lujo de comenzar a depurar quién habla de él o quién no habla de él, porque Gonzalo Castillo tiene un problema, sobre todo frente a Leonel Fernández. Pero sí, ¿a quién le paga para que hable de él? Que es ser conocido. Necesita ser conocido. Porque, o sea, Gonzalo Castillo no lo conoce la gente. Pero él es conocido, No, Felipe. perdón, vamos a ver. No. ¿A qué tú refieres que no es conocido? No es conocido a nivel nacional. Uno de los requisitos fundamentales para ser presidente de cualquier país, de cualquier país del mundo, es ser conocido a nivel nacional por casi el 100% de la población. Ese requisito no lo cumple Gonzalo Castillo. No. Ni siquiera lo cumple en su totalidad Luis Abinader. Pero ¿y Bukele? Pero Bukele salió de la noche a la mañana. ¿Pero por qué? O sea, ¿en qué tú te basas en decir que no lo cumple? No lo cumple en el sentido de que la gente del campo, por ejemplo, donde sí se vota de manera avasallante, no lo conocen la gente, no lo conoce. Leonel Fernández ha sido 3 veces presidente del partido. Nunca ha sido vencido en un proceso de elecciones, frente a un ministro de Obras Públicas que nunca ha sido elegido a ningún cargo público. Esa es la diferencia entre los dos. Pero ese ministro anda Ok, para ahora arriba y bien, para abajo con el presidente. Yo entiendo. Ahí no se da a Yo entiendo conocer. lo de Felipe Vallejo Se da a conocer, pero no a nivel de Leonel porque el electorado no lo ve potable. El que vota tradicionalmente no ve un político diciendo, no, que esto es nuevo. Y aparte de que siente, la población siente que lo impuso el presidente por encima de los demás candidatos. En el ámbito de, digamos, más popular, lo principal es ser conocido. Y sobre todo, cuando yo me voy a topar con esta pantalla del voto automatizado y voy a encontrar que tengo que pasar y confirmar el voto y luego pasar y confirmar el voto, para yo salir rápido de ese proceso, muchísima gente lo que va a hacer es votar por el más conocido. ¿Quién es el más conocido hoy en día? ¿Gonzalo Castillo o Leonel Fernández? Leonel Fernández, por supuesto. Entonces, en ese sentido, tiene una gran desventaja y, por tanto, respondiendo a su pregunta, es que no puede darse el lujo de comenzar a depurar quién habla de él, si hablan mal o no hablan mal. Mientras hablen de él, mientras digan, estoy harto de Gonzalo Castillo, no importa, es porque tiene que ser conocido. Ahora, y tiene Felipe, 3 semanas para eso. Disculpa, esta falta de personalidad en redes sociales, ¿qué es lo que demuestra de un candidato? La falta de... Pero, o sea, porque no tiene una cuenta oficial, abrió una cuenta, la retiró, ahora varias cuentas de él. ¿Qué demuestra esto de un candidato? Bueno, en términos generales, improvisación. Improvisación. Así como a veces pareciera como que no se sabe para dónde que va una campaña, como que no tiene dirección, evidentemente esto se refleja en las redes sociales. La improvisación es el gran enemigo, sobre todo en términos de tiempo, porque las elecciones primarias son en 3 semanas. No tengo tiempo para andar improvisando, tengo que tener una ruta clara y eso trasciende a esta precandidatura, sino que hablo en términos generales. Felipe. O sea, tú me estás diciendo a mí, disculpa, Condesa, para aclarar, porque no deje duda en los amigos televidentes que es una improvisación, eso de Gonzalo Castillo en las redes sociales, que está improvisando. ¿Podría eso se reflejar en otras áreas de la campaña de Gonzalo, la improvisación? Ayer veía un tuit de una periodista de un periódico impreso tradicional que decía que por favor, cualquier cosa que estoy, que me mande la nota de prensa, que ella es la que cubre el área política. Hablándole directamente a Gonzalo Castillo. Entonces, evidentemente que hay una situación ahí. Entonces tú me estás, o sea, para aclarar, porque yo no entendía esa parte, digo, no hay redes sociales de Gonzalo, tú me diciendo que está improvisando en las redes sociales. Sí las hay. Y no. Él lanzó el otro día una actividad en el Sí, pero cuando tú vas a la de Hipólito, tú sabes que esa es la de Hipólito. Tú sabes que es Luis Abinader. Tú vas de Gonzalo y dices, ¿cuál es la de Gonzalo? Sí, eso es un problema. O sea, eso es lo que te estoy diciendo, porque tú no identificar esta de Gonzalo, y yo sé que ese es Gonzalo. La falta de claridad sobre su cuenta